Bueno, entonces, nuevamente, good evening, buenas tardes para todos. A partir de este momento empezamos con la sesión programada para el día de hoy, donde estaremos explicando, como ya lo mencioné anteriormente, las dos primeras evidencias que corresponden al grupo de evidencias de la actividad de proyecto número 2, que hacen parte de la fase 1 de análisis donde ustedes se encuentran en este momento. Entonces, directamente vamos a ir a la plataforma. Vamos a empezar a compartir ya pantalla para poder mostrarles. Entonces, bueno, como siempre, les menciono, ustedes tienen una obligación con este programa, el cual es, además de asistir, completar las evidencias, siempre es una obligación leer los anuncios. Siempre lo repito porque hay gente que a veces no tiene en cuenta esto o hay personas que de pronto nunca han entrado a ninguna sesión y esta puede ser la primera. Entonces los anuncios es lo que usted debe mirar diariamente. Usted de pronto no entra todos los días a estudiar, ni todos los días a ver el material, ni todos los días entra a enviar evidencias, pero por lo menos todos los días debería tomar 5 minutos para entrar a su curso, entrar al espacio de los anuncios y leer los anuncios que estén publicados en los últimos días. Por ejemplo, el día de hoy se les publicaron 2 anuncios, el día de ayer se publicaron 3 anuncios, la semana pasada el día 6 y así sucesivamente. Entonces, si usted es una persona que no entra y no abre los anuncios y los lee, muy probablemente nunca va a poder estar al día o va a estar informado de lo que se está haciendo a diario o semanalmente en el programa. Bueno, entonces, nosotros nos encontramos, como ya lo sabemos, trabajando en la fase 1, que es la fase de análisis. Posteriormente, ustedes pasarán a la fase 2, fase 3, fase 4, etcétera, ¿cierto? Pero en este momento, para ustedes poder pasar a la fase 2, tienen que completar todas las evidencias de la fase 1, ya que, digamos, eso es lo que viene dentro del cronograma y dentro de las guías de aprendizaje. Dentro de esta fase 1, estuvimos trabajando hasta hace unos días en la actividad de proyecto 1 o la AP1. Conmigo, ustedes en la AP1 o la actividad de proyecto 1, trabajamos las 4 evidencias del área de comunicaciones ya hace bastante tiempo y recientemente terminamos las primeras 3 evidencias del área de inglés. Como lo dije ahorita, un cuestionario, una evidencia llamada video presentación y una evidencia llamada folleto. A partir de hoy estamos trabajando con la actividad de proyecto 2 o la AP2. Al igual que con la actividad de proyecto número 1, ustedes tienen material de formación, guía de aprendizaje, igual. Aquí en la actividad de proyecto número 2 también tienen el material de formación y la guía de aprendizaje número 2. Entonces la guía de aprendizaje número 2 probablemente ya la han abierto en los últimos días, ya la han mirado. Sin embargo, les recuerdo que para encontrarla tenemos que dar clic aquí para desplegar todo el menú y vamos a dar clic en este espacio que dice guía de aprendizaje número 2 para descargar la guía. La guía ya está descargada previamente y la parte de inglés se encuentra ubicada a partir de la página número 16, donde dice 3.5 actividades de aprendizaje de la competencia interactuar en lengua inglesa, etcétera, etcétera. Para esta ocasión, la actividad de aprendizaje tiene como título reportar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales pasadas y futuras en contextos sociales. En la actividad de proyecto anterior, cuando ustedes hicieron el cuestionario, yo les expliqué un tema
que era el simple present tense o el presente simple. Y en esa sesión que se tuvo, se explicó todo ese tema para que pudieran completar el cuestionario. En esta ocasión, la primera evidencia de este grupo es también un cuestionario. Un cuestionario que tiene la misma estructura que el que ya hicieron, donde hay 10 preguntas de tipo gramatical y 5 preguntas finales que tienen que ver con reading comprehension o comprensión de lectura, donde ustedes les van a dar un texto y esas 5 últimas preguntas se responden teniendo en cuenta el texto. Las otras 10 preguntas tienen que ver con temas de gramática que se encuentran en el material llamado English Level 2. Uno de esos temas que ustedes necesitan estudiar o necesitan conocer para completar las evidencias las preguntas del cuestionario es el tema llamado pasado simple. Entonces, ya lo dije ahorita, el cuestionario anterior o el cuestionario número 1, por ponerle un nombre, en ese cuestionario ustedes tenían que responder unas preguntas de gramática sobre el presente simple, donde habían oraciones para arreglar, oraciones para completar, pero todo teniendo en cuenta el simple present tense. Para esta ocasión vamos a trabajar con el past tense, que vendría siendo el pasado. Entonces, para comenzar, cuando yo hablo de pasado, pues me refiero, como su nombre lo dice, a una acción que ya fue realizada, ¿cierto? Por ejemplo, en el presente simple yo digo, yo corro cada mañana 5 kilómetros. Si yo voy a pasar esa oración al pasado, yo tendría que decir, yo corrí 5 kilómetros ayer o yo corrí 5 kilómetros la semana pasada. Eso es el pasado. El pasado simple simplemente es comunicar una acción que ya sucedió, pudo haber sido ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, el siglo pasado, pero ya algo que se hizo y que no se está realizando en el momento, o sea, algo que ya pasó, ya sucedió y que ya quedó. En aquel momento mostré cómo era la conjugación del verbo be, que es el verbo en español, el verbo be significa ser y también significa estar. Y la vez pasada yo lo coloqué en presente simple en su forma afirmativa y se conjugaba de la siguiente forma. Bueno, esto ya no se va a repetir. Ya sabemos que aquí, digamos, lo que está subrayado como en un azul son los pronombres personales de los cuales también se hablaron en esa sesión y lo que está en verde ya es el verbo conjugado. Entonces, el verbo be en presente simple ya nosotros sabemos que es I am, you are, he, she, it is, we are, you are y they are. Y por ejemplo, ¿qué traduciría we are? We are, si sabemos que el verbo be es ser o estar, sabemos que aquí diría somos o estamos. Pero si ya vamos a conjugar este mismo verbo, pero en pasado, ya la conjugación va a cambiar. Entonces, ya no voy a decir yo soy, I am, sino que yo voy a decir I was, yo era o yo estaba. Y si ya voy a decir tú eres en pasado, tendría que ser you were, con he, con she, con it, también es was, como con I. Y para el resto de pronombres, we, you, they, were, were. Nosotros fuimos o estábamos, ustedes fueron o estaban o estuvieron, nosotros estuvimos, ¿cierto? Ellos estuvieron, ellos fueron, pero ese fueron es, ya saben, de ser, ¿ok? No de ir. Entonces, el pasado de ser estar, ya saben, I was, yo era, yo estaba,
¿cierto? You were, tú eras, tú estabas, nosotros estábamos, nosotros éramos, ustedes estaban, ustedes eran, ellos estaban, ellos eran, ellos fueron, yo fui. Entonces, todas esas traducciones las tienen que tener en cuenta al momento de ustedes encontrar un texto, leer un texto, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la forma afirmativa, ya esa parte ya la mencionamos. Para hacer la forma negativa es igual que en el presente. Simplemente después del verbo yo colocaría el not. I was not, you were not, por ejemplo, she was not, etcétera, etcétera, hasta el final. We were not, you were not y they were not. Así sería la forma A negativa. La negación iría al final. ¿Qué significa esto? Yo no era o yo no estaba, nosotros no éramos o nosotros no estábamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la forma interrogativa se hace también igual que era para el presente simple en la forma interrogativa. Entonces vamos a colocar acá abajo la forma negativa del pasado del verbo to be o del verbo be, que ya sabemos es I was not, o la forma abreviada I wasn't, you were not, o la forma abreviada you weren't. Con la tercera persona del singular, con he, con she, con it, sería lo mismo. He is not, perdón, he was not, o podemos utilizar she wasn't. Con we were not, o we weren't. Y finalmente con you y con they vendría siendo lo mismo con were, not, con we o con weren't. ¿Ok? Entonces esta vendría siendo la forma negativa. Y la forma interrogativa, la forma interrogative, primero va el verbo. O sea, was I, signo de interrogación, were you, signo de interrogación, was he, o was she, o was it, signo de interrogación, were we, were you, y finalmente, were they. Esto vendría siendo entonces el pasado simple del verbo be. Entonces, esta parte del presente simple, ya esto lo vimos las semanas anteriores, esto ya no, digamos que no hace parte del momento. Y ya a partir de ahora, entonces, estamos trabajando es con el simple past, que es el pasado simple. Entonces, en inglés hay un detalle diferente al español. En español, si nosotros vamos a hablar del pasado, simplemente ya sabemos que el verbo se conjuga de esa forma. El verbo comer. Yo como todos los días 3 veces al día, en presente. Y en pasado, yo comí ayer carne, yo comí ayer pescado, mi mamá comió ayer pollo y así sucesivamente. En inglés hay un detalle en particular. En inglés hay verbos que se denominan regular verbs y hay unos que se denominan irregular verbs. ¿Qué significa esto? Estos verbos en pasado, cuando se habla de regulares o se habla de irregulares, es porque dependiendo el grupo al que pertenezcan, la conjugación va a ir variando. Entonces, por ejemplo, vamos a dejar esto, vamos a abrir un nuevo documento.
Y vamos a colocar de un lado qué verbos podrían ser verbos regular verbs in English. Por ejemplo, el verbo bailar, dance, o el verbo cocinar, cook, o el verbo, si me acuerdo otro que pueda haber ahora. Bueno, vamos a trabajar con estos dos por el momento. Y para irregular verbs, vamos a trabajar con el verbo eat y con el verbo saber, el verbo know. Entonces tenemos en la parte superior dos verbos regulares y en la parte inferior dos verbos irregulares. ¿Qué son? Entonces, dance, cook, eat, know. El verbo dance, bailar, el verbo cook, cocinar, el verbo eat, comer y el verbo know, que dentro de sus múltiples traducciones significa saber, conocer también. Entonces, tengan primero esa parte ahí. Hasta ahí todo va normal. ¿Qué es lo que pasa con el pasado de los verbos regulares? Que el verbo se va a mantener prácticamente igual, solamente se va a agregar al final la terminación ed. Y para los verbos irregulares, esa terminación ed no funciona. Ellos cambian completamente. Entonces vamos a poner de un lado el verbo dance y vamos a conjugarlo en pasado simple. En presente yo diría I dance, yo bailo. En pasado diría yo bailé, I danced. Como la terminación ed es para el pasado, quedaría I danced, you danced, he or she or it danced, we danced, you danced y they danced. Aparentemente es fácil, ¿cierto? Porque simplemente es tomar el verbo en su forma original, en su forma, digamos, ahí como está sin conjugar, y le agregamos al final la ed. Sin embargo, como ya el verbo terminaba en e, pues simplemente le agregamos la terminación, la letra d. Entonces tenemos a dance. Esto nos quiere decir que el verbo está conjugado en pasado simple. Y esta entonces, ¿cómo se llamaría? Esto sería pasado simple del verbo dance en su forma afirmativa. Ahora, ¿cómo sería conjugar un verbo irregular como el verbo eat? Ahí la situación cambia, porque ya sabemos que no se aplica la regla del ed al final. Entonces, ¿cómo quedaría? De la siguiente forma. El verbo eat en pasado se dice o se escribe ate. I ate. You ate. He or she or it ate. We ate. You ate. Y finalmente they ate. ¿Cuál es la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular? Aquí la estamos viendo. Que el verbo regular simplemente al verbo se le agrega una ed al final, y el verbo irregular, el verbo cambia completamente y la persona que está estudiando el idioma le toca aprenderse esto prácticamente de memoria y pues es un poco complicado. Sin embargo, pues para nosotros, lo que estamos ahora, para ustedes que están en este programa, no quiere decir que ustedes se tienen que aprender todo esto. Simplemente tienen que aprender a identificar este tipo de estructuras y sobre todo para el cuestionario que van a hacer y porque si en algún momento alguno de ustedes empieza a estudiar el idioma o ya la está estudiando, pues probablemente esto ya lo vio o lo va a ver y pues va a poder profundizar un poco más. Digamos que hasta ahí esto pues es entendible,
puede ser fácil, no hay tanto problema. Por ejemplo, vamos a trabajar con el verbo cook. El verbo cook, como es un verbo regular, quedaría I cook it, you cook it, he cook it, we cook it, you cook it, they cook it. Como es regular, simplemente agrego la ed al final y todo tranquilo, todo fácil. Pero si volvemos a un irregular como el verbo know, para pronunciar este verbo no se pronuncia la K. Usualmente cuando ustedes encuentren una K delante de una consonante como la letra N, esa K es una letra muda, no se pronuncia. Por ejemplo, aquí el verbo no se dice cano o como algunos pronuncian, sino el verbo know. Entonces, en pasado, el verbo to know se conjuga de la siguiente forma. I knew, you knew, he, o en este caso coloquemos she knew, we knew, you knew y finalmente they knew. Listo, entonces, ¿qué es lo que ustedes deben saber en este momento? Que pues para conjugar en pasado simple en inglés hay dos grupos de verbos, unos verbos regulares, unos verbos irregulares. Que cuando ustedes encuentren un verbo que termina en ed, muy probablemente esa oración está en pasado simple. Y cuando ustedes encuentren un verbo que de pronto ustedes van a traducir y no encuentran el verbo en el diccionario, de pronto el verbo está en pasado simple, como por ejemplo el verbo eat cambia a ate y el verbo know cambia a knew. Entonces los irregulares cambian cuando se conjugan en pasado y los regulares mantienen su pues, forma prácticamente original y se agrega ed al final. Entonces, hasta allí digamos que pues todo bien, todo pues entendible, pero así como en el presente simple, en el pasado hay una necesidad de utilizar un auxiliar para la forma negative y para la forma interrogative. Para ambas formas, recuerden que cuando hablamos de afirmativo, negativo, interrogativo, son las formas en que se conjuga un verbo en un tiempo específico. Entonces, si el pasado de un verbo yo lo voy a conjugar en negativo, en inglés necesitamos un auxiliar, que es el auxiliar did. Para el presente, los que estuvieron en la anterior sesión y que estudiaron, el auxiliar era you y el auxiliar does, ¿cierto? Para hacer la forma negativa. Aquí tenemos el auxiliar did. Entonces, si yo voy a decir, ellos no bailaron, yo tendría que utilizar, bueno, ellos no bailaron, voy a utilizar el auxiliar did para volver la oración negativo. They did not dance. Y el verbo permanece intacto. Pero si yo veo el did not, ya yo tengo que pensar que esta oración está en pasado y en negativo. En negativo porque lleva el not y en pasado porque estoy viendo el did. Entonces la unión del did not antes del verbo o de algún verbo me está diciendo que esa oración está en pasado. ¿Qué es lo bueno aquí? Que esta misma fórmula utiliza en regulares e irregulares. Entonces, si yo voy a decir, ellos no comieron, they did not eat, ya el verbo no cambia, ni para los regulares ni para los irregulares. El verbo queda igual, lo que va a cambiar es que tenemos que utilizar el auxiliar did. Y si vamos a hacerlo en interrogative, lo mismo, tenemos que utilizar el did.
Entonces, ¿cómo quedaría la oración? Vamos a colocar acá esto, vamos a colocar acá esto, y vamos a colocar acá. La misma oración, they did not dance, en pregunta o interrogativo sería did they dance yesterday? Bailaron ayer en pasado. Y con it, lo mismo. Did they eat chicken yesterday? Preguntando, ¿comieron pollo ayer o comieron ellos pollo ayer? Entonces, miren el auxiliar al comienzo cuando la oración es interrogativa y cuando es negativa, el did va entre el verbo, perdón, entre el pronombre de la oración o el sujeto de la oración y la negación. Entonces, esto es principalmente lo que ustedes deben saber o tener en cuenta para completar algunas de las oraciones que le van a aparecer en el cuestionario. Entonces, ahora sí, habiendo ya explicado esta parte del pasado simple en inglés, y para no alargar tanto, porque pues la idea, siempre les he dicho que aquí no estamos aprendiendo inglés como tal, de la gramática, pero sí deben conocer estructuras y conocer ciertas cosas para poder completar muchas de las evidencias, como por ejemplo en este caso el cuestionario. Entonces la guía que me dice que el cuestionario, que para completar el cuestionario usted debe estudiar un material o material que aparece en English Level 2 y que consta de 15 preguntas. Entonces vamos a ver el cuestionario. Para ir al cuestionario vamos a abrir nuevamente, vamos a pasar aquí donde estábamos ahorita, ¿cierto? Ya estamos en la actividad de proyecto número 2. Vamos a ir nuevamente a donde estábamos ahorita en la guía de aprendizaje 2, donde habíamos abierto previamente la guía, y vamos a ir al final, donde aparece actividad de aprendizaje GA2 2402020501, la primera parte. Yo aquí voy a colocar inglés para que lo identifiquen, voy a hacerlo de una vez. Vamos a ver si la plataforma carga. Recuerden que estos días la plataforma ha estado molestando demasiado. Entonces, no sé si me vaya a dejar trabajar ahora esa parte. Bueno, parece que no me va a dejar trabajar o hacer la edición en este momento, pero aquí yo voy a colocar en este espacio, voy a colocar English, así como en la anterior actividad de proyecto. Entonces, miren, la parte de inglés son las dos últimas. Estamos guía de aprendizaje número 2. Al final, los dos últimos links son los de inglés, pero hoy solamente estamos explicando las dos primeras evidencias que aparecen aquí. Yo doy aquí clic y estoy explicando o voy a explicar. Solamente tienen que completar para esta semana y la siguiente semana el cuestionario 1 y la evidencia que se llama video entrevista virtual. Entonces, vamos a abrir el cuestionario. Yo le doy clic aquí donde dice cuestionario. Se me abre la siguiente página donde aparece el título y ustedes pues simplemente le dan iniciar al cuestionario. Vamos a ver si la plataforma nos deja o nos permite ver las preguntas. De lo contrario, nos tocaría pues simplemente con la explicación que les estoy dando. Ahorita les muestro también en el material donde pueden encontrar temas de estudio, porque ya me imagino que muchos de ustedes han intentado trabajar esta semana, han tratado de enviar y sabemos que está muy complicada la plataforma, está bastante lenta, sobre todo en las tardes. Entonces, bueno, yo tenía previamente abierto para ver si de pronto me cargaba más rápido, pero bueno, al parecer el cuestionario no va a abrir porque la plataforma está bastante compleja. Entonces, dejémoslo un momento ahí y si nos llega a abrir, pues yo les voy a mostrar las preguntas. De lo contrario, pues ustedes ya saben que van a encontrar 10 preguntas con referencia al pasado y 5 preguntas finales con referencia a un texto sobre Reading Comprehension. Ya sabemos que comprensión de lectura, como ya lo hicieron en el cuestionario número 1 de la actividad de proyecto 1. Entonces,
para no quedarnos aquí esperando que esto cargue, vamos a ir a explicar la evidencia número 2 de esta sesión, que es la que se llama video entrevista virtual. Bueno, como su nombre lo dice, en esta evidencia, ustedes tienen que grabar un video. En la evidencia de la actividad de proyecto 1, ustedes tuvieron que grabar un video. Hay muchas personas que ya lo enviaron, que era sobre la videopresentación, ¿cierto? Donde ustedes tenían que presentarme a un amigo o a un familiar brevemente. Y en esta ocasión, para la evidencia video entrevista virtual, bueno, miren, ya me cargó, o pues por lo menos está tratando de abrir la parte del cuestionario. Voy a ver si me abre lo que yo tenía previamente abierto, aprovechando que quiere reaccionar. Esperemos a ver. Y si no, pues pasamos a abrir pues a explicar la nueva evidencia. Bueno, como venía diciendo entonces, la segunda evidencia, que se llama video entrevista virtual, ustedes van a grabar un video. Característica principal, la misma que se ha venido trabajando en las otras evidencias. Usted debe aparecer en el video y solamente usted. Es una video entrevista virtual que usted se hace a usted mismo. No va a trabajar con nadie, no va a trabajar con un compañero, como dice aquí la guía, porque yo voy a evaluarle tanto la pronunciación de las preguntas como la pronunciación de las respuestas. Entonces, vamos a explicar brevemente en qué consiste la videoentrevista virtual. La guía dice que con el apoyo de uno de sus compañeros, pero esto no lo vamos a realizar. ¿Por qué? Porque si estuviésemos en un salón de clases sería muy fácil colocarlos en pareja y hacerlo en el momento. Como estamos a distancia, la idea es evaluarles pronunciación, ¿cierto? Y evaluarles también que puedan desarrollar esta evidencia porque en algún momento o en alguna instancia, muy probablemente alguno de ustedes va a tener que presentar una entrevista en inglés, lo cual es muy común hoy en día. Muchas empresas solicitan aprendices y profesionales, tecnólogos, técnicos que manejen el idioma porque muchas veces son multinacionales o porque necesitan a veces trabajadores que viajen a otros países, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué consiste la videoentrevista virtual? La guía trae 8 preguntas ya predeterminadas. Estas preguntas son obligatorias para todos. Usted no puede cambiarlas, no puede modificarlas, no puede nada más contestar una o dos, no. Tiene que contestar las 8 preguntas. Yo voy a leer cada una de las preguntas, les voy a decir qué deben responder ahí, o más o menos qué dice, qué pregunta, cada pregunta, valga la redundancia, para que usted tenga una guía cuando vaya a grabar el video de cómo pronunciar correctamente las preguntas. Ya las respuestas son individuales, cada uno de ustedes la va a desarrollar y pues ya después se graban también respondiendo. Entonces, empecemos. Question number 1. Dice, tell us about yourself. Question number 2. What motivates you? Question number 3. What are your hobbies? Question number 4. What are your future plans if you get this job? Question number 5. What are your future goals or what are your career goals? Question number 6. What do you see as a major success in your life? Number 7. Why did you leave your last job? Y question number 8. Where do you see yourself in 5 years? Para grabar este video, ustedes van a utilizar lo mismo, las mismas herramientas que utilizaron anteriormente. Subir a YouTube, grabar desde el celular, grabar desde un computador, como han hecho previamente.
Motivo de no aceptación del video. Primero, que usted no aparezca en el video. En esta ocasión no se va a tener contemplaciones. Ya este es el segundo video, así que cualquier persona que grabe y no aparezca en el video, automáticamente la evidencia queda como no aprobada porque es la principal, digamos como la regla principal, la directriz principal es que el aprendiz aparezca en el video. Eso es lo primero. Segundo, que el aprendiz nada más está leyendo la respuesta, no aprobado. Se les va a evaluar pronunciación de las preguntas y pronunciación de las respuestas. Ya queda en usted, si quiere hacerlo un video de manera pues un poco más elaborada, donde usted haga los dos papeles, se vista para hacer las preguntas y se cambie para hacer las respuestas. Muchos lo han hecho así, entonces pues no es nada de otro mundo, pero si usted sale en el video y lee las preguntas y lee las respuestas así de simple, sencillo, no va a haber problema. El problema es que no aparezca en el video o que no lea las preguntas. Usted va a decir, por ejemplo, va a comenzar el video, ok, good morning, good afternoon, good evening, my name is tal, y voy a empezar o voy a desarrollar la evidencia video entrevista virtual, que sería video interview. I'm going to start to answer the questions, etcétera, etcétera. Pues ya digamos, el libreto, pues usted lo crea. Y empieza, question number one. Nuevamente, tell us about yourself. What motivates you? What are your hobbies? What are your future plans if you get this job? What are your future goals? Or what are your career goals? What do you see as a major success in your life? Why did you leave your last job? Y where do you see yourself in 5 years? Entonces, de la pregunta 1 a la 8, ustedes tienen que dar respuestas precisas, concisas, donde usted responda lo que se le pregunta. Como por ejemplo, pregunta número 7, question number 7. Why did you leave your last job? Job significa trabajo, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿por qué abandonó? ¿Por qué dejó? ¿Por qué dejó su anterior trabajo? Si usted nunca ha trabajado, pues va a responder eso, que nunca ha trabajado y que pues simplemente este es su primer trabajo o algo por el ejemplo, por el estilo. O la pregunta número 1, donde usted va a hablar de usted, dice, tell us about yourself. Usted va a describirse brevemente. Recuerden que es una entrevista donde la idea es conocer su deseo, el por qué va a entrar a un trabajo imaginario, o sea, algo que ustedes de pronto, imagínense que están en la entrevista de su vida, donde van a postularse al trabajo que les gusta y pues simplemente van a hablar allí como lo harían en la vida real. Tips. Por favor, practicar varias veces antes de grabar. Si tienen dudas con pronunciación, pueden buscarme y de esa forma pues se ahorran que vayan de pronto a pronunciar algo mal. Vuelvo y repito, no graben en el primer intento, primero lean un par, 3, 2, 3, 4 veces hasta que ya vean que tienen fluidez en lo que van a decir y después se graban. Bueno, ya dije que si el aprendiz no aparece en el video, no es aceptado, que si el aprendiz no lee las preguntas y no da las respuestas él mismo, no será aceptado. Hay una tercera cosa y que ya venimos trabajando con eso. Tienen que enviarme el script o el texto del video. Aquí mucho más obligatorio que en los otros videos, porque aquí ya hay un grado de dificultad mayor y probablemente algunos vayan a cometer errores en alguna pronunciación y es importante que yo les diga dónde están esos errores. Listo, entonces, esas son las 2 evidencias que ustedes deben completar para esta semana y para la próxima semana. Bueno, ya nos abrió el cuestionario. Tenemos 15 preguntas. Ya saben que en la parte superior izquierda aparecen los espacios de cada pregunta. En la pregunta número 1
valga la redundancia nuevamente, es una pregunta donde usted tiene que escoger el verbo conjugado correctamente en pasado. Aquí el who es quién. Entonces, la idea es que usted entienda lo que dice aquí. Ya sabemos que si aparece yesterday, que es ayer, pues lógicamente la oración va a estar en pasado. Escoger el verbo correctamente en pasado. Question number 2, la pregunta número 2, esperemos que nos cargue, pero digamos que la metodología es muy parecida. Una oración nuevamente donde hace falta el verbo conjugado en pasado. El verbo enjoy conjugado en pasado, escoger la conjugación correcta. En la pregunta número 3, también van a encontrar una pregunta o una oración incompleta donde deben escoger el verbo. Entonces, de esta forma, más o menos son las primeras 10 preguntas. Ustedes van a encontrar oraciones incompletas o también van a encontrar oraciones para completar o arreglar o corregir, pero principalmente el tema es el pasado simple o el past tense. ¿Qué va a ser el problema? ¿Cuál va a ser el problema? La plataforma. Miren, aquí tenemos otra vez otra pregunta, otra oración que está en interrogativa o interrogative, donde hay que escoger la, digamos, la respuesta correcta. Entonces, estamos en la 3, en la número 4, de igual, la número 5, de la número 6 o de la número 6, 7, 8, 9 y 10, pues cambia un poco la estructura de las preguntas, pero bueno, como va a estar complicado mostrarles todas las 15 preguntas por cuestión de la plataforma, cosas a tener en cuenta. La plataforma lleva molestando desde el lunes, ¿cierto? Prácticamente, pues más que todo el martes, ayer y hoy es que ha estado peor. Y probablemente ustedes no vayan a poder completar de manera correcta el cuestionario. Vaya a redundancia nuevamente. Yo que les recomiendo que vayan adelantando la evidencia video entrevista virtual y esperemos un par de días a que el cuestionario, perdón, a que la plataforma esté mejor, porque si de pronto usted está completando el cuestionario y la plataforma, por ejemplo, sale un error o se llega a caer, probablemente no les va a guardar lo que ustedes están haciendo y van a tener que repetirlo y repetirlo. Entonces, yo diría que esperemos de aquí al viernes. Si usted lo puede hacer, hágalo. Pero yo recomendaría que esperemos de aquí al viernes para completar el cuestionario en caso de que la plataforma ya esté un poco mejor. Miren, la pregunta número 4 es negativa, ¿cierto? I didn't. El did, que es el auxiliar y la negación not en su forma abreviada. Aquí escoger el verbo, como ya pues habíamos visto previamente. Entonces, la primera evidencia de la actividad de proyecto número 2 es el cuestionario que tiene 15 preguntas. Las primeras 10, ya les dije, de selección múltiple, donde hay que completar oraciones, arreglar las oraciones. Y las últimas 5 preguntas, usted va a encontrar un texto en inglés que van a leer, traducir, y con base o teniendo en cuenta ese texto, ustedes van a responder las preguntas. Y la segunda evidencia, la videoentrevista virtual, usted se va a grabar leyendo estas preguntas y respondiéndolas de manera corta y precisa. Y allí yo les voy a evaluar la parte de pronunciación. Bueno, ahora, si ustedes o a usted le interesa la pregunta 5, bueno, la pregunta 5, miren que ya no hay que escoger, porque no está, bueno, no hay que completar la oración está completa en la pregunta 5, solamente hay que escoger la respuesta correcta a esta pregunta número 5. Y así sucesivamente usted va a encontrar otras cosas. Bueno, algo que quería mostrarles era lo siguiente. Vamos a ver si me aparece por acá, si me carga esto.
es el material de trabajo o el material de estudio, perdón, que viene con estas evidencias, que según la guía es el que dice English Level 2. Dentro del material English Level 2, que aparece pues en el espacio de los materiales, hay un material que se llama What Happened. Vamos a ver si puedo mostrarles como el paso a paso, porque de pronto algunos han olvidado cómo o no se dieron cuenta cómo llegar a este material. Yo el material lo tengo previamente abierto porque sabía que la plataforma estaba molestando. Y en este material ustedes van a encontrar cosas que ya les dije el día de hoy. Por ejemplo, el verbo to be en pasado, los verbos regulares, verbos irregulares, etcétera, etcétera. A ver. Bueno, probablemente vamos a tener que esperar a que cargue, pero dentro del material, dentro de la lista de materiales que vienen dentro de English Level 2, hay un material que se llama What Happened, donde aparecen los temas que ya yo expliqué previamente para completar el cuestionario. Entonces ya depende, no le voy a decir que es obligatorio, pero sería muy importante que usted, por lo menos de este material, estudie el tema 1, que fue a lo que ya yo expliqué, y el tema número 3, donde aparece lo que es el pasado simple, tanto del verbo to be como de los verbos regulares e irregulares. Entonces, por ejemplo, si damos siguiente, vamos a encontrar un repaso de lo que era el verbo to be en presente simple, el present tense, donde estaba lo de ahorita, I am, you are, ejemplos, traducción, etcétera, etcétera. Lo que ya mencioné de I was, yo fui, yo estuve, yo era, yo estaba. Todas esas traducciones que tienen el ser estar en español. Y después aparece la parte negativa. Aquí aparecen ejemplos de la forma afirmativa. La forma negativa ya sabemos que simplemente se agrega el not al final. I was not, we were not. Aquí hay oraciones. La parte interrogativa ya sabemos que primero va el verbo, luego el sujeto. Eso para el verbo be, pero luego ya yo les expliqué que cuando son verbos diferentes, verbos regulares o verbos irregulares, ya sabemos que cambia la estructura porque se utiliza el auxiliar did. Entonces, digamos que la idea es que usted, pues, si tiene el tiempo, la disponibilidad y las ganas, pueda utilizar este material que se llama What Happened, que está en el espacio de los materiales, el cual no puedo mostrar ahora mismo por problema de la plataforma, pero ya ustedes saben que cuando abren actividad de proyecto número 2, hay un primer botón que dice materiales de estudio y debajo de lo que aparece la guía de aprendizaje. En la parte de materiales de estudio, buscan al final el que dice English Level 2. Cuando ustedes los abren, van a encontrar uno de los materiales que se llama What Happened, así como aparece ahí arriba, What Happened. Y ese es el material donde está el tema del pasado simple, tanto en regular como en irregular verbs. Entonces, antes de pues, ya finalizar esta parte de las explicaciones de las evidencias, ¿tienen alguna duda sobre algo de lo que hay que hacer para esta semana y la siguiente? Recuerden que esta semana que va corriendo es para completar el cuestionario y la siguiente semana para completar la videoentrevista virtual. Sin embargo, ustedes pueden completar ambas, ir trabajando en ambas cosas al tiempo. Entonces, si alguien tiene una pregunta, por favor, encienda su micrófono y Profesor, puede hacerla. buenas noches. Dillinger. ¿Cómo está, profesor? Bien, bien, gracias. Bueno. Profesor, pues la pregunta más que todo era dirigida a lo que usted explicaba ahora, porque como ya me pasó en el cuestionario anterior, de los intentos que tenía, alcancé en el último a hacerlo, pues por lo que se me estaba cayendo la plataforma, y pues en ese momento no estaba molestando tanto como ahora. Entonces, eso le quería preguntar, si en algún caso dado llegara a suceder
¿se podría uno comunicar con usted para habilitar nuevamente el cuestionario o eso ya no se podría? Sí, bueno, hay varias cosas a tener en cuenta. Primero, cuando usted realiza el cuestionario, al final, si usted lo logra terminar, al final a usted digamos que la plataforma le da el resultado. Primero, Ujú. siempre tomarle pantallazos al resultado. Si por el Ok, contrario está realizando el cuestionario y se cae a mitad de camino, bueno, ahí sí ya probablemente se va a cerrar. Cuando lo intente abrir nuevamente, de pronto va a poder continuar donde lo dejó o probablemente no. Si no, pues el cuestionario tiene varios intentos. Si por algún, o sea, automáticos, o sea, no es que yo tenga que habilitarlo, eso es automático. Pero si por alguna razón se acabaron los intentos que habían, por ejemplo, que el cuestionario tenga 3 intentos. Si usted se gastó los 3 intentos, tiene que avisar para habilitarle uno nuevo. ok, profesor. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta que por favor puedan o dejar en el chat o encender el micrófono? Instructor, buenas noches. Sí, buenas. Instructor, una pregunta. En el caso de las preguntas, es que quedé con la duda. Yo puedo leer las preguntas, ¿cierto? No, todo, pues si tú te quieres aprender las cosas de memoria, pues está bien, pero pues creo que casi nadie lo hace Ah, así. sí, no, es que la verdad tuve esa duda, entonces quería aclararla. Yo puedo leer y las respuestas también leerlas, ¿cierto? Sí, sí, Ah, no, listo. o sea, Era eso, si instructor. estuviéramos en la vida real, pues ya Ah, no, sería eso sí ya es diferente. Ah, otra listo, instructor. situación, pero para este caso en particular yo no, pues no podría controlar esa parte realmente, entonces no hay problema con la lectura. Ah, listo, instructor. Muchas gracias. Más preguntas al respecto, por favor, no se queden con la duda porque después pues pueden terminar enviando algo con errores o algo que no era, como pues a veces Buenas sucede. noches, Entonces, profesor. ¿sí? Disculpas, lo que pasa es que yo estaba trabajando y hasta ahorita acabo de salir. Estaban hablando sobre las evidencias sobre los cuestionarios. Bueno, o sea, ya en este momento, digamos que las explicaciones ya terminaron. O sea, estamos en este momento o estuvimos explicando las 2 primeras evidencias de la actividad de proyecto número 2. La actividad de proyecto número 2 tiene 6 evidencias. La primera es un cuestionario que ya expliqué el tema principal del cuestionario, que es el pasado simple, y mostré algunas de las preguntas que les van a aparecer. Y la otra evidencia se llama videoentrevista virtual, que pues ya, digamos, también expliqué en qué consiste. Hay que grabar un video con todas las características que ya pues se han mencionado, donde hay que contestar estas 8 preguntas, pero que es individual. No hay que trabajar con nadie, no hay que buscar a nadie. Usted solo lee sus preguntas y usted responde las. Es como si usted hiciera el papel de entrevistador y de entrevistado. Y usted pregunta y usted mismo se responde. Porque pues aquí lo importante es practicar la parte de speaking y yo pues revisarles toda esa parte de la pronunciación y también de la improvisación a la hora de responder estas preguntas que probablemente en algún momento a alguno de ustedes les tocará responder realmente. Muchas gracias. Sí, ya cualquier cosa, digamos que en caso que, pues, como entraste un poco tarde, pues ya podría o podrás ver la grabación. Digamos que ya yo hoy me encargo de bajar la grabación, se la mando a la vocera del grupo para que les comparta la Listo, grabación de lo que ya se dijo el día de hoy. listo, profe, muy amable, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre estas 2 primeras evidencias de la actividad de proyecto 2, cuestionario y videoentrevista virtual, o todo ya, digamos que está más o menos claro? Todo claro, profe, gracias. Bueno, entonces las personas que ya no tengan dudas, pues pueden ir saliendo, pues ya pueden ir a seguir realizando sus actividades, sus otras cosas que hacer. Y si alguien más queda por
por dudas, alce la mano, prenda el micrófono y dele. O si no, podemos ir ya dando por terminada la sesión del día de hoy. Muchas gracias, profesor. Bueno, listo. Entonces, no más preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla. Una última oportunidad antes de parar la grabación. Entonces, nada por aquí, nada por allá. Bueno, listo. Entonces, paramos la grabación a partir de este momento. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, muchas gracias a ustedes por la asistencia. Ya saben que esto que empezamos hoy es una serie de 6 evidencias. Entonces, quedan faltando 2 sesiones más, donde en la próxima se explican 2 y en la última se explican las últimas 2. Entonces, nuevamente, muchas gracias por la asistencia. Comunicarles a los compañeros la obligación, lo importante de ver la grabación y que no se dejen coger el tiempo con los cuestionarios, porque ustedes saben que ellos tienen fechas finales y después no se pueden estar reabriendo como las otras evidencias. Entonces, muchas gracias. Que tengan una feliz noche. Gracias, Nos vemos la doctor. próxima. Y hasta luego. Good night. Good night.